Dios les bendiga, hermanos, amigos, en esta hora. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de poder estar de nuevo delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de cómo Dios maneja las crisis de su siervo. Ese es el tema sobre el cual quiero predicar. Y quiero que veamos una porción de la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 8. Hasta ahí, de ahí vamos a ver otros versículos más. Dice, primer libro de Reyes 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios añada bendición en su palabra. En este capítulo 19 nos habla acerca de esta crisis que tuvo Elías. En el capítulo 18, el capítulo anterior a Elías ha tenido una gran victoria. Ha tenido un momento de gloria él delante de Dios. ¿Sabe? Y uno pudiera pensar, después de lo que sucede en el capítulo 18, donde Dios manifiesta que Elías es su profeta y consume el holocausto que Elías ha hecho, y después de la confesión del pueblo diciendo Jehová es Dios, y la derrota y la confusión de los profetas de Baal, y después de eso que Elías ora por la lluvia y la tierra ha estado seca por 3 años, todas las fuentes se han secado, los cultivos se han perdido, los animales han muerto, y por la boca de Elías ahora está diciendo que va a llover, y Dios trae la bendita lluvia sobre la tierra después de 3 años, y todo eso sucede por la boca de Elías. Y uno pudiera pensar que de ahí en adelante el pueblo lo reconoció como el único profeta de Dios, y las leyes de él serían como leyes escuchadas y por la boca del profeta Elías, que el mismo rey lo iba a reconocer como el profeta, y el pueblo también iba a tener a Elías, tal como en tiempos de Samuel, el profeta de Dios, a quienes lo respetaban, lo amaban y seguían las instrucciones de él. Pero no fue así. Dice este capítulo 19 que después de que Acab miró a Elías, él fue y le contó a la reina, y ni siquiera le contó, vieras la manifestación que Dios hizo a través de ese hombre, o la lluvia que cayó por la boca de él, sino que él le fue a decir que Elías había matado a los profetas de Baal, que la reina los había establecido como los profetas del reino, y ellos eran los que habían llevado al pueblo en contra de Dios. Entonces, cuando Acab le da esta noticia, aquí dice que esta reina Jezabel le mandó a decir a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Y creo que aquí está el problema. ¿Sabe? Uno pudiera pensar que después de demostraciones del poder de Dios, o donde la gente ha visto a Dios
la gente va a tomarlo en cuenta, ya sea al que predica o al cristianismo mismo. En estos tiempos, por ejemplo, las personas han dejado de rebelarse en contra de Dios, de ridiculizar a Dios, y están buscando a Dios en oración. Lo hemos visto durante esta crisis del COVID. Los gobiernos de la tierra instando a la gente a que ore, a que clame a Dios. Se han establecido días nacionales de oración. Los presidentes de muchos países están diciendo que hay que orar, que hay que buscar a Dios. Pero no crea que esto, al pasar la crisis, va a continuar así. Para muchos van a volver a sus rutinas de olvidar a Dios, de ignorar a Dios y de vivir sin tomar en cuenta a Dios en la vida de ellos. Y aquí vemos esta triste realidad. Yo pienso que Elías pudo haber pensado, este va a ser el tiempo en que las personas van a reconocer a Jehová como su Dios. La nación misma de Israel va a volver a la adoración al Dios de Israel. Pero lo que obtiene es una amenaza de muerte y Elías huye. Cuando la amenaza de Jezabel llegó a oídos del profeta, se levantó y huyó por su vida y vino a Bérseba. Y sabe, Elías parece olvidar por el momento que al Dios a quien le servía toda su vida podía salvarlo de las manos de una mujer endemoniada. Hay momentos en que es correcto que huyamos ante el peligro. Por ejemplo, Dios mismo le dijo a José y a María ante la amenaza del rey Herodes que tomara al niño y a su madre y que huyeran a Egipto. Sin embargo, está mal huir con incredulidad y con miedo. Y aquí vemos que Elías siente miedo. Y una pregunta que uno puede hacerse es, ¿acaso Dios no ha manifestado su poder para cuidar a Elías en otros momentos en que su vida se ha visto amenazada de muerte? ¿No había enviado Dios a los cuervos para alimentarlo? ¿Acaso Dios no había evitado que la harina escaseara y que el aceite disminuyera cuando estuvo viviendo allá donde aquella viuda de Sarepta? Ni siquiera había temblado cuando se encontró con Abdías, un sirviente del rey, pero que también tenía temor de Dios. Ni siquiera cuando se encontró cara a cara con el rey Acab. Si usted ve el primer libro de Reyes 18, 17 y 18, encontramos ahí cuando se encuentra con Acab. Y me encanta esta porción porque dice, primer libro de Reyes 18, 17, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y Acab lo había mandado a buscar a muchos reinos porque quería matarlo. Pero vea cómo se presenta Elías acá. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y aquí vemos a un Elías envalentonado, lleno de poder, enfrentándose al mismo rey y acusando lo que él había quebrantado, los mandamientos de Dios, y que él era el que estaba turbando a Israel. Y este hombre no se desmoronó, ni tampoco se desmorona ante los 450 profetas de Baal y los otros 400 profetas de Acera. Una de las realidades que nosotros podemos aprender es la gran fe no siempre es igual de fuerte. Y por eso nosotros debemos de ser cuidadosos. En ocasiones cualquiera de nosotros puede manifestar una gran fe en Dios, pero en otras situaciones, quizá ante circunstancias similares, nosotros podemos desmoronarnos. Y sabe, una de otras lecciones que podemos aprender acá es que cuando somos fuertes y valientes es porque estamos en el Señor y en el poder de Él. Pero por nosotros mismos, nosotros no tenemos poder, no tenemos capacidad, no tenemos fuerza para enfrentar las diferentes dificultades que hay en este mundo. Otra de las verdades que cada uno de nosotros debe de entender, aún el mejor
siervo de Dios puede deprimirse y abatirse y querer llegar aún a morirse. Aquí lo vemos a Elías en este capítulo 19, después de esa gran victoria, dice que el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y aquí vemos al profeta aislándose de todos, aún a su siervo. Quizá pudiera haber sido por seguridad: no quiero que te maten si me encuentran contigo. O pudiera ser que él quiere estar aislado. Hay personas que a veces dicen: quisiera estar yo solo, quisiera irme allá a un lugar donde nadie me vea, donde nadie esté, solamente yo. Y así estaba Elías. Se fue y se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Sabe que en ocasiones, ante la gran ansiedad, ante la gran carga que siente el cuerpo, como un mecanismo de defensa del propio cuerpo, lo que le pide es dormir. Hay personas que en los nervios sienten ganas de dormir o a causa del cansancio. Y aquí puede ver a un profeta cansado, agobiado, lleno de ansiedad, lleno de tristeza. Ha caído en depresión, y dice aquí que le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y sabe que esta declaración de Elías no es necesariamente como la que el apóstol Pablo dice: porque para mí es mejor partir y estar con Cristo. Pero esta es como una declaración de derrota, de resignación. Esta es una declaración como ya estoy cansado de este tipo de vida. Y vemos aquí al profeta, y él le pide a Dios que le quite la vida. ¿Sabe? Hay ocasiones en que, y el hermano Alberto decía en una de las predicaciones, y he visto muchas declaraciones de estas, que a veces las mejores bendiciones de Dios es que Él no conteste la petición que nosotros hacemos. Y gracias a Dios, Elías aquí no tuvo la respuesta a su petición de quítame la vida. A veces uno ni siquiera sabe cómo pedir en circunstancias así. Y aquí tenemos a Elías, que ni siquiera sabía cómo pedir, y le está pidiendo a Dios que le quite la vida, pero Dios no le respondió. Gracias a Dios esa oración no fue contestada. Y sabe que Elías fue uno de los pocos hombres en la Biblia que jamás murió. La Biblia dice que fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Y no nos podemos imaginar que mientras él se encontró allá en el cielo, él sonrió y él pensó en esta oración, y él bendijo que Dios no haya contestado esa oración de enfrentar la muerte. Él no recibió la respuesta a su petición de mátame. Él recibió un no como respuesta de parte de Dios, y esa fue la mejor respuesta, porque Elías no murió. Él no enfrentó el dolor de la muerte. Entonces, gracias a Dios que él no contestó esa petición. Ahora, el tema, les dije, es cómo Dios maneja las crisis de su siervo. Y aquí podemos ver en esta palabra de Dios, primero, él fue llevado al destierro por la malicia de Jezabel, su enemiga. Ella era la enemiga. Nosotros podemos pensar también que por qué le suceden a veces cosas malas a los siervos de Dios. Nosotros no estamos exentos. Ningún siervo de Dios en esta tierra ha estado exento de los problemas. Y cuando nos llegan, no debemos de extrañarnos. Así dice el apóstol Pedro: no se extrañen del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Segunda de Timoteo 3:12, el apóstol Pablo también dice: todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Y usted que quiere vivir piadosamente en Cristo también va a tener momentos de angustia, de persecución, de pruebas en esta tierra. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, la aflicción no va a ser para siempre. Los enemigos no van a triunfar sobre nosotros. Hemos llevado a veces a momentos difíciles por nuestros enemigos y Dios permite la prueba, pero Él está con nosotros y Dios no lo abandonó en este tiempo de crisis. Fue llevada por su enemigo a este tiempo del destierro, pero en su crisis contó con el favor de Dios y esa es una verdad. Nosotros contamos con el favor de Dios en tiempos de crisis. Siempre seremos respaldados por el favor de Dios. Elías aquí en esta ocasión, todos los demás no sabían dónde estaba Elías, pero Dios sí sabía. Y hasta ahí a donde Elías estaba, Dios mandó su ángel. Y aquí lo podemos ver. También el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 4, 16 al 18, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de crisis que nosotros estamos pasando, estoy seguro que Dios está con nosotros. Por su misericordia no hemos sido consumidos, por su misericordia aún tenemos alimento, por su misericordia aún podemos tener a nuestra familia, a nuestros hijos, por su misericordia, porque su fidelidad es grande, nosotros podemos aún estar bien. Y aquí podemos decir que, como dijo Jeremías, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, y aunque nadie más sepa nuestra condición o nuestra situación, Dios lo sabe. También sabe, aquí podemos aprender en la crisis, Dios alimentó a Elías. Y el versículo, desde el verso 4 hasta el verso 8 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es hermoso ver cómo Dios alimentó a Elías. Él ya había experimentado antes milagros, los cuervos lo habían alimentado por un buen tiempo. Y después de que los cuervos lo alimentaron, una viuda en Sarepta de Sidón, la persona menos indicada para proveer para otro a través de una viuda, Elías comió. Dios lo alimentó a través de la viuda. Y aquí lo podemos ver cuando Elías no tenía que comer, no tenía agua y estaba derrotado y quería morirse. Hasta ahí Dios envió a su ángel con torta, le preparó tortas cocidas al fuego. De la mano de Dios comió Elías y el ángel le llevó una cantimplora de agua ahí a donde Elías estaba. El siervo David dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y en estos tiempos nosotros podemos pensar también cómo está la economía del mundo, qué va a suceder después, los despidos masivos en los empleos, la crisis alimentaria. Hermanos, Dios no desampara ni va a desamparar nunca a su pueblo, y Él puede llevar alimento como lo llevó a Elías al desierto, como alimentó a Israel con maná del cielo en el desierto, como le dio agua. Cuánta provisión necesitó esta gente. Y Dios no dependió de los medios de esta tierra,
para alimentar a Elías y también al pueblo de Israel. Así que podemos pensar, Dios nos va a alimentar. También sabe, aparte de la alimentación, porque estoy hablando de cómo Dios maneja las crisis de su siervo. En crisis podemos contar con el favor de Dios. En crisis Dios nos alimenta. En las crisis también Dios va a conversar con nosotros. Y aquí dice que Elías se levantó y comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué tenía esta comida para darle capacidad de 40 días y 40 noches? Esa pequeña torta cocida a la brasa le dio esa capacidad. Dios tiene ese poder. Qué bueno sería encontrar un alimento así. Escuchando en una ocasión al pastor Marlon Saldívar predicar, decía: ya quisiera que a la panadería nuestra hiciera de esa clase de pan. El pastor Marlon es dueño de o su familia es dueño de una panadería, y sería bueno encontrar un tipo de pan que nos sustente durante este tiempo de crisis. Pero sabe, el pan es Dios. Él dijo que el que come de este pan no tendrá hambre, y no es que no tiene hambre física en sí, pero que Dios va a suplir todas las necesidades nuestras. También en tiempo de crisis Dios conversó con Elías y dice que se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, sin necesitar más comida. Y ahí se metió en una cueva. Fue ahí en Horeb, el monte de Dios, que también es llamado el monte Sinaí, donde Dios se le apareció a Moisés y le dio las tablas de los mandamientos y las leyes. Y también fue en una hendidura de una peña. Posiblemente Elías conoce ese lugar y quiere ir ahí, porque ahí Dios ha manifestado su gloria anteriormente, y él quiere ver a Dios y encontrar una experiencia que lo fortalezca. Sabe que a veces las cosas más sabias que nosotros podemos hacer es ir a donde nos recuerda que Dios se ha manifestado anteriormente. Cuando estamos en tiempos de crisis, alguien decía: en la oscuridad no olvidemos lo que Dios nos ha dicho en la luz. Y cuando hemos estado en bonanza, Dios ha manifestado verdades a nosotros. No las olvidemos en tiempos de crisis. Y aquí vemos a Elías, se metió en una cueva, posiblemente ahí donde Moisés siglos antes vio a Dios. En Éxodo 33, 22, y proclamó: Jehová, Jehová, santo, misericordioso, lento para la ira, pero que de ninguna manera da por inocente al culpable. Y Moisés pudo ver las espaldas de Dios. Y aquí también, en este Horeb, monte de Dios, posiblemente en la misma cueva, Dios le habló a Elías. Y qué hermoso es escuchar en tiempos de crisis la voz de Dios. ¿Cómo quisiéramos escuchar a Dios? Hermanos, si nosotros le buscamos y estamos atentos, Él está hablando. Él nos va a hablar a cada uno en cualquier lugar que está mirando esto. Dios nos habla. Posiblemente ahora mismo Él le hable a usted, le esté hablando a través de este mensaje o en una experiencia de oración. Y la mejor persona para descargar nuestra ansiedad, nuestros temores, es que nos encontremos con Dios. La perspectiva de la vida cambia, nuestros temores se disipan, vemos las cosas de manera diferente después de estar con Dios y de ver la gloria de Dios. Y aquí Elías, en esa cueva, Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y sabe, aparte de que le habló, escuchó la queja, escuchó la voz de Elías. Y también esa es otra de las cosas. Dios nos va a hablar, Dios va a escuchar nuestras quejas. Y el verso 10 en adelante hasta el 14 dice: Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios escucha las quejas cuando tenemos ansiedades y cuando tal vez estamos temerosos, estamos huyendo. Elías estaba huyendo. Él le confesó: solo yo he quedado, aunque no era cierto. Habían más profetas de Dios que aquel hombre Abdías había escondido, y habían 7,000 más que no habían doblado la rodilla ante Baal, a quien Dios había preservado. Y eso Elías no lo estaba mirando. Él creyó que estaba solo, pero Dios escuchó la queja de Elías. Tantas personas, Jeremías también le habló a Dios de manera sincera y le contó sus quejas, y Moisés también. Y no es bueno quejarse ante Dios, pero a veces tal vez pudiéramos pensar mal de Dios, pero sí es bueno ser sincero. Y aún en este tiempo de queja, Elías fue sincero, y Dios, como un amigo sincero, escuchó la queja de Elías, y Él va a escuchar también a nosotros. A veces, aun cuando estemos equivocados, nos va a escuchar y nos va a hacer entender. Y entonces, Él escucha la queja. Y no solamente eso, también Dios le indicó qué hacer. Y sabe, en estos tiempos tal vez ni siquiera nosotros sabemos cómo pedir, porque este tiempo de crisis ha hecho que las personas no estén viendo la economía, que en otros tiempos ha sido la prioridad en su vida. Ellos no están viendo a la economía, están viendo a Dios, y este tiempo ha propiciado esto. Las personas en este tiempo han hecho cultos familiares, y ha sido la crisis que ha levantado esto, y a veces ni siquiera hemos sabido cómo pedir, pero a causa del COVID debemos de pedirle a Dios que se haga cargo Él de enseñarnos y que nos muestre sus propósitos, y que mientras le pedimos sanidad del COVID, también que Él lleve a cabo sus propósitos y que nos haga entender cuáles son sus propósitos para orar de acuerdo a los propósitos de Él. Jeremías no oró diciéndole a Dios: no traigas a los caldeos, porque él sabía perfectamente que ser un juicio de Dios. Nosotros no sabemos si esto es un juicio de Dios, pero lo cierto es que debemos de pedirle a Dios, o sí, quizás sabemos que esto sea juicio de Dios, pero no sabemos si decirle: quita esto ya, deja que esto permanezca, deja que los templos se vuelvan a abrir. Pero sí podemos pedirle a Dios que nos enseñe, y sí pedirle que su voluntad se cumpla, porque cuando la tierra se arrepienta, la tierra va a ser sanada. Y en este tiempo de crisis sí pidamos que el coronavirus sea ya levantado, que sea quitado, que ya no siga matando a más personas, pero también pidamos que mientras esto sucede, las personas se arrepientan y vuelvan a Dios. Creo que cuando Dios cumpla su propósito en medio de esta crisis, el COVID-19 será eliminado. Así que pidámosle a Dios porque las personas vuelvan a Él, y que este tiempo sirva para que sus propósitos se cumplan. Y sí, le estamos pidiendo que sane a los enfermos, sí estamos pidiendo que el COVID se vaya, pero que Él haga su voluntad. Dios le indicó qué hacer, y Él le dijo: ve, vuélvete por el camino, por el desierto. Verso 17 estoy leyendo: por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y aquí nosotros podemos ver que Dios le dijo a Elías:
Tu tarea aún no ha terminado, aún tienes trabajo que hacer y vas a ungir a un profeta que va a ser el que siga después de ti. Vas a ungir reyes y Dios lo mandó a ungir a 2 reyes para cumplir sus propósitos. Dios iba a cumplir esos propósitos. Dios le indicó a Elías qué hacer y también lo alentó. Y sabe, algo motivante es lo que dice el verso 18. También, aparte de que Dios le indica qué hacer, lo alienta y le dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y aquí se dio cuenta que no estaba solo. Aquí se dio cuenta que Israel, no todos habían fallado a Dios, que había un pueblo fiel, que Dios se había guardado un remanente. Cuando nosotros vemos las cosas oscuras, tal vez no estamos viendo todo el panorama, y Dios sí tiene todo el panorama y lo ve claramente. Y fue de gran bendición para Elías saber que habían 7,000 personas, entre los cuales no había tenido efecto los profetas de Baal o de Acera, ni Jezabel había tenido efecto. Dios es bueno, Dios siempre tiene su pueblo que le cree. Y también sabe, aquí vemos que las manos de Elías se fortalecieron a su regreso del destierro. Elías se fortaleció, y en el verso 8, nuevamente aquí podemos ver que se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se encontró con Dios. Y creo que en los momentos de debilidad nuestra, el poder de Dios es nuestra fuerza. En los momentos de crisis nuestra, Dios se manifiesta de manera poderosa. La fuerza nuestra está en el poder de Dios, y en este tiempo nosotros podemos ser alimentados. Que Dios escuche nuestras quejas, que Dios nos va a indicar qué hacer. Dios nos alienta y Dios nos fortalece. Espero que Dios nos fortalezca. Es cierto, debemos de ser precavidos contra el COVID-19, pero no tengamos miedo. Nuestra vida está en la mano de Dios. Ese virus solamente nos va a llegar si Dios quiere llevarnos ya a su reino. Pero si nos lleva a su reino, es mejor que estar acá. Solamente que nosotros pensamos a veces en el dolor que dejaríamos en la familia, o si es alguno si nosotros quedamos aún vivos. Pero lo cierto es que estamos en las manos de Dios, y Dios tiene el control de esta situación. Dios no dejó que a Elías lo mataran. Sus miedos de que lo iban a matar era algo que él pensaba, pero Dios no permitió. No lo mató Jezabel. Elías ni siquiera murió, fue llevado vivo al cielo. Si el Señor viniera ahora en este tiempo, nosotros no vamos a ver muerte, solamente seremos transformados, así como Elías fue llevado. Solamente de Elías y de Enoc, la Biblia nos habla que fueron traspuestos sin ver muerte al cielo. Así que es una bendición saber cómo Dios manejó la crisis de un hombre que quería morirse, pero no murió. Dios cuidó de él. Dios le mostró su favor. Dios lo alimentó. Dios escuchó su queja. Dios le indicó qué hacer. Dios lo alentó. Dios lo fortaleció. Quisiera que en esta hora que usted ve este mensaje, alentado por ese Dios de Elías, usted encuentre fuerza, usted encuentre fortaleza, usted encuentre aliento, usted sea alimentado, y que usted encuentre ahora en este tiempo que Dios le diga: esto es lo que tienes que hacer. Oremos pidiéndole a Dios que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos un Dios precioso. El Dios de Elías es nuestro Dios, y aunque todos estén en contra de nosotros, estamos en sus manos y nadie nos podrá derrotar, ni este virus. Que el Señor le bendiga donde quiera que usted esté. Y si usted necesita volverse a Dios en esta hora, pídale a alguien de los que está ahí con usted, a alguien a quien usted conoce, y dígale: yo quiero ponerme a cuenta con Dios, y que alguien le guíe en oración para volverse a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.